Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en una propuesta fascinante y la verdad bastante controvertida. La idea de que es posible manifestar nuestros deseos, ya sea, obtener dinero, encontrar oportunidades u otros objetivos concretos, en plazos extraordinariamente cortos, como 24 horas o incluso menos. Efectivamente. Y esta afirmación, que desde luego llama mucho la atención, proviene de un material que detalla un método específico, ¿no? Un supuesto sistema paso a paso que, según dice, se basa en interactuar directamente con la mente subconsciente y en potenciar ciertas frecuencias cerebrales para lograr esta aceleración. Exacto. Lo que nos sitúa directamente en el núcleo de nuestra discusión de hoy. La pregunta central que vamos a explorar es: ¿resulta verdaderamente factible acelerar la consecución de nuestros deseos de forma tan drástica, utilizando estas técnicas de preguntas específicas dirigidas al subconsciente y la, amplificación de frecuencias cerebrales, tal como lo describe este enfoque? Precisamente. Desde mi perspectiva, voy a someter a examen crítico las bases sobre las que se asienta este método. Cuestionaré la validez de las afirmaciones sobre una causalidad tan directa y rápida entre pensamiento y realidad material, y analizaré la naturaleza de la evidencia que se sugiere para respaldar una manifestación tan acelerada. Y yo, por mi parte, expondré la lógica interna de este mecanismo tal como se presenta en el material de origen. Defenderé la plausibilidad de su funcionamiento, pero siempre dentro del marco conceptual que propone, explicando cómo, según sus propias reglas, podría teóricamente llevar a esos resultados tan rápidos. Pues comencemos entonces a desgranar estas posturas. A ver. Muy bien. Mi argumento se centra en la premisa fundamental que articula el material. Para lograr una manifestación acelerada es esencial sortear dos filtros habituales de nuestra mente consciente: su tendencia al análisis lógico y su facultad crítica, esa voz que constantemente evalúa y duda, ¿no? Según esta visión, al eludir estas barreras mentales, se abre, un canal directo para dar instrucciones, órdenes precisas a la mente subconsciente. Entiendo la premisa de partida. Evitar el análisis consciente para acceder a otro nivel. Prosigue. El aspecto crucial aquí es que, de acuerdo con este enfoque, la mente subconsciente opera de una manera, radicalmente diferente a la consciente. Funciona exclusivamente en el ahora. Carece de la percepción lineal del tiempo que nos caracteriza: pasado, presente, futuro. Al interactuar con una instancia mental que no reconoce la demora, que solo conoce el presente inmediato, el proceso de manifestación, según se postula, se acelera de forma exponencial. Se elimina la espera inherente a nuestra concepción temporal. Un concepto ciertamente potente, el de un subconsciente atemporal. Aunque, como bien dices, es una postulación del propio material y, suscita preguntas sobre cómo se verificaría esa operación exclusiva en el ahora, claro. Para establecer esa comunicación directa y efectiva con este subconsciente atemporal, el método propone el uso de una herramienta lingüística específica que denomina Ask Formations. Se trata de autopreguntas formuladas en un sentido afirmativo. Un ejemplo claro sería preguntarse a uno mismo: ¿por qué mis deseos se están manifestando ahora mismo? La tesis es que el subconsciente no interpreta esto como una pregunta que requiere una respuesta analítica, sino que lo procesa como un comando imperativo. Busca y materializa la prueba física de que esto ya es una realidad. Se le ordena, en esencia, encontrar la evidencia tangible. Comprendo la técnica de la pregunta afirmativa. Sin embargo, asumir que el subconsciente la decodifica como una orden directa para alterar la realidad externa es, ya de por sí, una interpretación muy específica y muy fuerte de cómo funciona nuestra psique profunda. Es un salto conceptual considerable, diría yo. Finalmente, para completar el cuadro, el material introduce el factor de las frecuencias cerebrales. Señala específicamente dos como cruciales para este proceso: la frecuencia alfa, que se describe como el puente necesario para acceder al subconsciente, y la frecuencia teta, considerada el estado óptimo para la comunicación directa con él, similar al que experimentamos en sueños o meditación profunda. La idea es que potenciar estas frecuencias, hacerlas más intensas o fuertes, es análogo a aumentar la potencia de una señal de radio o de wifi, ¿no?
Una señal más potente, siguiendo esta lógica, asegura una conexión más clara y rápida, traduciéndose en una manifestación más veloz y efectiva de los deseos comandados. Bien, reconozco sin problemas el enorme atractivo que tiene la promesa de resultados rápidos. Creo que todos deseamos alcanzar nuestras metas sin demora. Y tampoco pongo en duda el poder significativo que tienen nuestra mente, nuestro enfoque y nuestras creencias sobre nuestra experiencia vital. Eso es innegable. Sin embargo, mi postura parte de un escepticismo fundamentado, sobre todo en lo referente a la afirmación de una conexión causal directa, material y extremadamente rápida, estamos hablando de plazos de horas, entre realizar una práctica mental interna, no sé, formular una pregunta, cultivar un sentimiento, supuestamente fortalecer una frecuencia cerebral, y la aparición de cambios físicos, concretos y objetivamente verificables en el mundo exterior. Entiendo perfectamente ese escepticismo inicial. Es natural cuestionar afirmaciones tan audaces, pero insisto en que la propuesta no es magia, sino que se basa en un mecanismo específico, con pasos definidos tal y como lo he esbozado. Precisamente es en ese mecanismo donde centro mis objeciones. Y aquí considero vital trazar una distinción clara. Una cosa es que estas prácticas generen cambios en nuestra experiencia subjetiva o en nuestra percepción. Por ejemplo, al enfocarnos intensamente en un deseo, podemos empezar a notar oportunidades relacionadas que antes nos pasaban desapercibidas. Esto tiene explicaciones psicológicas bien estudiadas, ¿no? Como el sesgo de confirmación o la activación del sistema reticular ascendente que filtra nuestra percepción. Pero otra cosa muy diferente y mucho más difícil de sostener es afirmar que estos métodos mentales provocan por sí mismos una alteración objetiva y directa de las circunstancias externas, reorganizando la materia o los eventos a nuestro favor de forma causal. Pero el énfasis del material está precisamente en la obtención de pruebas físicas, tangibles. Habla de recibir el dinero, de que aparezca el objeto deseado, de que la situación cambie de forma concreta. No se limita a un cambio de percepción. Y ese es exactamente el punto crucial de mi cuestionamiento. Pongo en duda la base misma para afirmar que las frecuencias cerebrales, que sí son fenómenos eléctricos medibles asociados a diferentes estados de conciencia, relajación, concentración, sueño, funcionen literalmente como señales de transmisión de radio que interactúan con el entorno físico para reorganizarlo según nuestra voluntad. Y más aún, la idea de que podemos entrenar la fuerza o potencia de estas ondas cerebrales mediante técnicas como repetir afirmaciones, eliminar pensamientos negativos o escuchar audios subliminales con el fin de acelerar la aparición de resultados externos y materiales es una afirmación extraordinaria que requeriría una evidencia empírica extraordinaria, mucho más allá de las analogías que se presentan. Profundicemos entonces en el primer punto clave que mencionábamos: las Ask Formations y su supuesto papel como comandos subconscientes. La mecánica propuesta es la siguiente. Al formular la pregunta en positivo como ¿por qué estoy recibiendo tanto dinero inesperado ahora?, se evita activar el filtro crítico de la mente consciente. Esta, en teoría, registra una simple pregunta y no se pone a la defensiva. Sin embargo, se afirma que el subconsciente, operando en ese ahora perpetuo y sin capacidad crítica, recibe esta formulación no como una indagación, sino como una orden directa e inapelable. Actúa para que la prueba física de estar recibiendo dinero inesperado ahora se manifieste. El resultado esperado, insisto, no es solo sentirse más abundante, sino la aparición física de ese dinero. Entiendo la mecánica propuesta para la Ask Formation. Sin embargo, mi objeción fundamental reside en la interpretación de la respuesta subconsciente. Cuestiono seriamente que el subconsciente, tal y como lo comprendemos desde la psicología profunda o incluso desde perspectivas más esotéricas, funcione como un genio de la lámpara que interpreta una pregunta retórica como una orden literal para manipular la realidad física externa. Me parece mucho más plausible y consistente con lo que sí sabemos sobre la mente, que el efecto principal sea de naturaleza psicológica e interna. Al plantearte repetidamente esa pregunta, ¿qué ocurre realmente? Pues que diriges tu atención de forma selectiva hacia cualquier señal relacionada con el dinero, aumentas tu motivación intrínseca para buscarlo o generarlo y te vuelves hiperreceptiva a reconocer cualquier oportunidad, por pequeña que sea, que esté alineada con ese deseo.
Es un mecanismo potente de autosugestión y enfoque atencional, lo que llamamos sesgo de confirmación o la ya mencionada activación selectiva de la percepción. No negaría que esto puede llevar a mejores resultados, pero el motor del cambio es interno, tu percepción, tu motivación, tu acción, no una causalidad mágica directa desde el subconsciente hacia el mundo exterior. Pero el material es muy explícito al respecto. Habla de prueba física, no se conforma con una sensación o una mayor atención. Pone ejemplos como encontrar dinero en la calle, recibir una llamada con una oferta de trabajo inesperada, etc., como resultados directos del comando subconsciente activado por la Ash Formation. Y ahí es donde la propuesta se vuelve más problemática y menos verificable, creo yo. Primero, ¿qué califica exactamente como prueba física atribuible directamente a este método y cómo se distingue de una simple coincidencia o del resultado de acciones conscientes o inconscientes que la persona ha emprendido? Segundo, ¿cómo verifica el subconsciente que su supuesto comando ha sido ejecutado en el mundo externo? Carece de órganos sensoriales para percibir la realidad física. Y lo más importante, ¿cuál es el mecanismo físico o energético postulado mediante el cual una instancia puramente mental como el subconsciente organiza la materia, las probabilidades o las acciones de otras personas para cumplir esa orden? Las explicaciones ofrecidas suelen ser extremadamente vagas, recurriendo a conceptos como vibración, energía o campo cuántico de forma muy imprecisa y sin un respaldo claro de la física contemporánea. Se describe un qué, la manifestación rápida, pero no un cómo, el mecanismo causal convincente y verificable fuera de la anécdota personal, ¿entiendes? Entiendo tus reservas sobre el mecanismo causal, sí. Pasemos al segundo pilar del método, la necesidad de eludir la lógica y la facultad crítica de la mente consciente. Según la fuente, este paso no es opcional, es absolutamente esencial para la velocidad. Se argumenta que la mente consciente, con su tendencia natural a analizar, dudar, buscar explicaciones lógicas y sobre todo su anclaje en el tiempo lineal, preocupándose por el pasado o proyectando hacia el futuro, actúa como una barrera, un freno, que impide o ralentiza enormemente el proceso de manifestación que el subconsciente podría realizar instantáneamente. Al eludirla o silenciarla temporalmente, se abriría un canal de comunicación puro y directo con el poder del subconsciente, que opera sin esas limitaciones temporales o lógicas autoimpuestas. Se sugiere que esto es análogo a cómo podrían funcionar los mensajes subliminales que buscan precisamente saltarse el filtro consciente, o a los estados alterados de consciencia como la hipnosis o el sueño profundo, estado teta, donde se cree que somos más receptivos a la sugestión porque la guardia de la mente consciente está baja. Comprendo la intención, pero la idea misma de eludir la lógica como un mecanismo positivo y necesario me genera una profunda inquietud. ¿Estamos realmente accediendo a una capacidad superior y más directa de manifestación? ¿O lo que estamos haciendo en realidad es reducir nuestra capacidad de pensamiento crítico? Porque disminuir el pensamiento crítico tiene consecuencias conocidas. Nos vuelve más sugestionables, más propensos a aceptar afirmaciones sin evidencia y más inclinados a interpretar simples coincidencias o eventos aleatorios como resultados directos y causales de nuestras prácticas mentales. Además, el material no define de forma clara y operativa qué son exactamente estas facultades lógicas y críticas en este contexto neurocognitivo, ni ofrece un mecanismo preciso y verificable de cómo se eluden, más allá de sugerir el uso de las Ask Formations o entrar en estados de relajación profunda. ¿Implica realmente desactivar nuestra capacidad de análisis racional? Y si es así, ¿es eso verdaderamente deseable o efectivo para interactuar de forma constructiva y realista con el mundo que nos rodea? Me parece una propuesta potencialmente resbaladiza. Bueno, la perspectiva que ofrece el material no es la de anular la razón, sino la de acceder temporalmente a una modalidad operativa diferente de la mente, una que, según se postula, no está constreñida por las construcciones y limitaciones habituales de nuestro pensamiento consciente y analítico. Sería como cambiar de modo operativo para una tarea específica, ¿no? Entiendo esa descripción de cambio de modo, pero la falta de especificidad sobre cómo funciona ese cambio a nivel neurológico o psicológico y, sobre todo, la ausencia de evidencia controlada que demuestre que eludir la lógica conduce a manifestaciones físicas externas y no solo a cambios internos de creencia o percepción, hace que sea muy difícil distinguir esta propuesta de una simple invitación a
Bueno, a reducir el escrutinio racional. Y esto último, aunque pueda generar sensaciones subjetivas de poder o certeza, no garantiza una mayor eficacia en el mundo real y podría, en algunos casos, ser contraproducente. Abordemos entonces el tercer y último punto clave, el papel de las frecuencias cerebrales, su supuesta fuerza o potencia y cómo esto se relaciona con la velocidad de la manifestación. Aquí el material recurre a una analogía muy gráfica y persistente. Compara el cerebro con una emisora de radio o un transmisor. Postula que nuestro cerebro emite constantemente frecuencias eléctricas, ondas cerebrales, y que para la manifestación rápida las frecuencias cruciales son alfa, descrita como el puente o la puerta de acceso al subconsciente, y teta, considerada el estado de comunicación directa con el subconsciente, predominante en el sueño ligero y la meditación profunda. Una analogía recurrente en este tipo de enfoque, ciertamente. Ya. Y la parte central del argumento es que la fuerza, intensidad o potencia de estas emisiones en alfa y teta determina directamente la rapidez y claridad con la que se recibe la manifestación en nuestra realidad física. Se usa la comparación explícita con las barras de señal de un teléfono móvil. Cuantas más barras, más potencia de señal, mejor y más rápida es la conexión y la descarga de datos. Una señal débil o interferida, por dudas, negatividad, etc., resultaría en una manifestación lenta, fallida o inexistente. Comprendo la analogía. Sigue. A partir de aquí, se sugiere que podemos activamente fortalecer estas frecuencias específicas, como quien entrena un músculo en el gimnasio. ¿Cómo? Principalmente eliminando el diálogo interno negativo, las dudas y los miedos, ya que se considera que estos actúan como interferencias que debilitan la señal alfa-teta. Y de forma complementaria se recomienda el uso de programación subliminal, especialmente mediante audios escuchados durante el sueño, cuando se supone que estamos predominantemente en teta, que actuarían como vitaminas, suplementos o mejoras técnicas. Se usan analogías como actualizar el hardware del teléfono o usar suplementos para el gimnasio, para amplificar la potencia de estas frecuencias específicas. El ejemplo más extremo que se llega a mencionar en el material es la idea de que ganar la lotería podría ser el resultado de tener una frecuencia de manifestación más fuerte o más clara que la de los millones de otras participantes, como si se tratara de una competición de potencia de señal. Agradezco la exposición detallada de la analogía y las técnicas propuestas para fortalecer las frecuencias. No obstante, aquí es donde mi crítica se vuelve más firme. La analogía del cerebro como una emisora de radio que transmite señales para alterar el mundo físico, aunque es muy ilustrativa y pedagógica para explicar el concepto, se presenta en el material casi como una descripción literal del mecanismo de acción. Y ahí reside la principal objeción desde una perspectiva científica. Si bien es absolutamente cierto que el cerebro produce actividad eléctrica medible, las ondas cerebrales como alfa, teta, beta, gamma, delta, y que estas ondas se correlacionan de forma bastante consistente con diferentes estados mentales y fisiológicos, relajación, alerta, sueño profundo, etc., no existe hasta la fecha ninguna evidencia científica sólida y replicada que demuestre que estas ondas cerebrales funcionen como señales de transmisión que viajen fuera del cráneo e interactúen directamente con el entorno físico para reorganizar la materia o atraer eventos específicos. Pero el material relaciona directamente la intensidad de la señal con la rapidez del resultado manifestado. Es un pilar central de la propuesta de aceleración, ¿no? Esa es precisamente la afirmación que carece de respaldo empírico robusto. ¿Cuál es el mecanismo físico por el cual el diálogo interno positivo o escuchar unos audios subliminales mientras duermes altera físicamente la potencia de transmisión? Un concepto ya de por sí problemático aplicado a ondas cerebrales que son principalmente actividad eléctrica interna, de las ondas alfa o teta de una manera que influya causalmente en eventos externos como, recibir una suma de dinero inesperada o que te toque la lotería. La neurociencia actual comprende las ondas cerebrales como correlatos de la actividad neuronal, indicadores de estados internos, pero no como agentes causales directos sobre la materia externa. El modelo de interacción mente-materia que se propone aquí, a través de ondas cerebrales actuando como señales de radio que controlan o influyen en el mundo, se aparta radicalmente del conocimiento científico establecido. Y la idea de una competición frecuencial, donde la señal más fuerte gana, como en el ejemplo de la lotería. Bueno,
introduce una dinámica casi de ley de la selva, vibracional, que carece de cualquier base física o teórica conocida. Plantea más preguntas que respuestas sobre cómo funcionaría ese supuesto universo regido por la potencia de nuestras ondas cerebrales. Entiendo tus objeciones basadas en el conocimiento científico actual sobre las ondas cerebrales. Sin embargo, desde la perspectiva interna del material, la propuesta es que estas técnicas no buscan violar leyes físicas, sino optimizar el estado interno del individuo. Al alinear pensamientos, emociones y frecuencias cerebrales, según su modelo, de forma coherente y potente con el resultado deseado, se crea un estado interno tan resonante y libre de interferencias que el subconsciente, operando en el ahora y habiendo recibido comandos claros vía Ask Formations, puede de alguna manera, no especificada en detalle, pero postulada como eficaz, orquestar o atraer la manifestación física correspondiente de forma muy rápida. Es un modelo de coherencia interna que supuestamente facilita la acción subconsciente en el mundo. Aprecio esa clarificación sobre el objetivo de la coherencia interna. Sin embargo, el puente fundamental entre ese estado interno optimizado, coherente, enfocado, con ciertas ondas cerebrales predominantes y la alteración directa, causal y acelerada de la realidad física externa sigue siendo el eslabón más débil y especulativo de toda la propuesta. Se basa en gran medida en analogías sugerentes y en la fe en el poder ilimitado del subconsciente, más que en mecanismos causales demostrados y replicables fuera del ámbito de la experiencia subjetiva, la interpretación personal y el relato anecdótico. Para concluir entonces, resumiendo mi postura basada estrictamente en la lógica presentada por el material, este ofrece un marco teórico, internamente coherente, aunque audaz. Propone que es teóricamente posible emplear el poder intrínseco de la mente subconsciente aprovechando su supuesta operación fuera de las limitaciones temporales de la mente consciente y además mejorar la calidad y potencia de nuestras emisiones mentales identificadas con las frecuencias alfa y teta para acelerar drásticamente la materialización de nuestros deseos en la realidad física. Las claves operativas serían, por tanto, sortear las barreras de la mente consciente, su lógica, su crítica, su percepción lineal del tiempo, mediante herramientas específicas como las Ask Formations y fortalecer deliberadamente esas frecuencias cerebrales clave a través de la disciplina mental y técnicas como la programación subliminal. Y recapitulando mi perspectiva crítica. Si bien reconozco sin reservas la influencia innegable que tiene nuestra mentalidad, nuestro enfoque, nuestras creencias y la gestión de nuestros estados internos sobre nuestra vida y nuestros resultados, algo que la psicología y la experiencia confirman sobradamente, las afirmaciones específicas y extraordinarias de este método sobre una manifestación física directa, causal y extremadamente acelerada, hablamos de horas, lograda mediante comandos subconscientes interpretados literalmente y frecuencias cerebrales fortalecidas que actúan como señales de radio, carecen hasta donde alcanza nuestro conocimiento científico actual de un respaldo empírico externo que sea robusto, independiente y verificable. Las analogías empleadas, la radio, el móvil, el gimnasio, son muy útiles para ilustrar el concepto que se quiere transmitir, sí, pero no constituyen en sí mismas una demostración del mecanismo causal postulado. Este mecanismo, tal y como se describe, se aleja significativamente de los modelos científicos establecidos sobre la interacción entre la mente y la materia física, entrando en un terreno más cercano a la metafísica o a la creencia personal, diría yo. Queda patente, tras este intercambio, que la relación entre nuestra mente, nuestra percepción subjetiva y la realidad objetiva que experimentamos es un territorio de enorme complejidad y fascinación, ¿verdad? Lleno de preguntas aún sin respuesta definitiva. El material que hemos analizado hoy nos presenta una perspectiva particular, ciertamente provocadora y optimista, sobre cómo podríamos intentar influir activamente en los resultados de nuestra vida a través de la gestión y manipulación deliberada de nuestros estados internos más profundos. Exactamente. Y esperamos que esta confrontación de puntos de vista, basada en el análisis del material propuesto, haya servido para iluminar las diferentes facetas, las fortalezas argumentales y también las debilidades o puntos ciegos de esta particular propuesta sobre la manifestación acelerada.
Invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre las distintas interpretaciones que hemos presentado, a considerar qué tipo de evidencia considerarían personalmente necesaria o convincente para validar afirmaciones de esta naturaleza y, sobre todo, a continuar explorando, con curiosidad y espíritu crítico, las múltiples y complejas maneras en que nuestras creencias, nuestros enfoques mentales y nuestros estados internos pueden efectivamente moldear nuestra experiencia del mundo y nuestros logros en él. Sin duda, hay mucho más que explorar, tanto en el material original como en el campo más amplio y enigmático de la conciencia humana y su interacción con la realidad. Si sientes conexión con este mensaje, suscríbete y dale like al canal Águila Universalista. Juntos, elevamos la conciencia.